Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos a esta segunda edición de nuestro Microsoft Academy. Para esta ocasión vamos a poder conocer sobre Windows 11 Pro. Algunos de los puntos importantes que van a conocer será sobre puntos de diferenciación, superar la competencia, seguridad sin igual, compatibilidad de aplicaciones, accesorios y periféricos y razones para elegir Windows. Les recuerdo que tenemos nuestro chat activo. Cualquier consulta o comentario que ustedes quieran realizar lo pueden hacer por este medio. Y sin más, me complace presentarles a quien va a ser nuestro speaker el día de hoy, Guillermo Márquez. Adelante, Guillermo. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Muchísimas gracias, Paula. Eh, Como bien comentas, pues vamos a dar una pequeña revisión en una sesión que sobre todo está orientada a tener sobre todo puntos de argumentación ante cuando los clientes normalmente hablan con nosotros y nos preguntan acerca de características o de repente de comparativas. Bueno, también mucho tiene que ver igual con el manejo de objeciones. Entonces, de alguna u otra forma, este contenido está sobre todo enfocado en un poco revisar cada una de esas características que Windows tiene, como pueden ver en la agenda del día de hoy, con respecto a otras plataformas que igual, así como la plataforma Microsoft, son igual de populares. En ese mismo sentido, pues un poco establecer las características, lo que podemos decir cuando hablamos de ese manejo de objeciones. Entonces, lo primero que es fundamental y de lo cual nos podemos centrar es sobre todo en el mensaje principal. Es decir, en ese sentido, ¿cuáles son las opciones adecuadas para manejar negocios? La realidad es que la plataforma instaurada, la plataforma principal que se utiliza principalmente para ecosistema de negocios, pues claramente es Windows 11. Entonces, en ese mismo sentido, la principal preocupación ahora ya establecimos esa característica de que en cuanto hablamos de negocios, la orientación principal, la plataforma es Windows, pues de luego también sabemos que en ese mismo sentido las preocupaciones de los distintos clientes con los que hablamos, pues tienden a enfocarse sobre todo en el aspecto de seguridad, es decir, qué es lo que Windows 11 les puede ofrecer a través de las características de seguridad. Es decir, es este ecosistema consistente, flexible, orientado y específicamente diseñado para pymes, para poder ayudarlas a mantener a la vanguardia, competitivos, tener este panorama de actualidad. Y desde luego en estas vertientes que pueden ver en pantalla, la parte de productividad, desde luego, forma parte importante de cómo se diseñó la plataforma, el apartado específico de colaboración, desde luego. Hoy más que nunca, cuando definimos el sentido de trabajo híbrido, pues esto toma suma relevancia, es decir, estas reuniones mucho más eficaces a través de Microsoft Teams. Desde luego que sea también una plataforma coherente, es decir, que estos aplicativos tengan la facilidad de poder ejecutarse sin ningún problema, que puedan facilitar la adopción y desde luego esto que ya mencionábamos, ¿no? El principal motor cuando hablamos de esta principal inquietud, principal preocupación cuando hablamos con clientes que, sobre todo tomadores de decisiones que están enfocados a negocio, que están enfocados a la parte técnica, pues desde luego es la parte de seguridad. Entonces, bueno, desde ya sabemos que Windows 11 en ese mismo sentido está listo para usar, con esta seguridad listo para usar, y que también hoy tiene fuertemente incorporado el modelo Zero Trust. Es decir, que nos va a poder ayudar a proteger los datos de una mejor manera y acceder prácticamente desde cualquier lugar. Entonces, desde luego, cuando hablamos igual de mercado, de disponibilidad de dispositivos, pues estamos hablando de que que se cuenta con la mejor oferta de dispositivos, con la oferta más amplia, con la gama más completa de dispositivos por parte de los socios fabricantes de Microsoft. Entonces, desde luego, cuando hablamos de todos estos aspectos de competencia que pueden hacer prosperar a todas estas empresas, ser sobre todo productivos, competitivos y que desde luego estén diseñados para seguridad, pues desde luego algunos de estos elementos que podemos visualizar son parte de esta argumentación. Más opciones de dispositivos para satisfacer las necesidades de las empresas. Claramente lo tenemos presente. Mejor compatibilidad de software para ejecutar herramientas y aplicaciones nuevas y heredadas. Eso, como ustedes lo saben, es prácticamente centro de la discusión cuando hablamos de otras plataformas, ¿no?
que requieren de ajustes adicionales, soluciones adicionales para poder ejecutar todo este tipo de aplicativos. Desde luego, la amplia disponibilidad y compatibilidad entre periféricos e impresoras nos da clara la posibilidad de muchas más opciones de buscar rentabilidad al momento de escoger cada uno de estos periféricos. Y cuando hablamos de gestión de identidad, de seguridad empresarial, pues desde luego también la plataforma está orientada a ese aspecto fundamental. Entonces, bueno, argumento potente, potente seguridad en la que las pymes pueden confiar. Funciones mejoradas para una mayor productividad. También es cierto que hoy la plataforma Windows 11 está diseñada sobre todo en aspectos de productividad. Específicamente, podríamos hablar del rediseño de la plataforma, del cómo se han simplificado muchísimas tareas, pero más allá de eso, también de la incorporación de inteligencia artificial a la propia plataforma. Contar de facto con estas características dentro de la última actualización de Windows 11. Entonces, también estamos pensando en esas características. Colaboración inteligente y segura para mejorar estos o para tener estos mejores entornos de trabajo. Desde luego, opciones escalables para administrar aplicaciones empresariales, pues también forma parte de esta orientación cuando hablamos de gestión en la nube. Es decir, desde la propia plataforma con capas de seguridad, pero adicional en el tema de gestión, pues todas las opciones necesarias para poder orientar la seguridad con prácticamente todo lo que se nos puede ofrecer o con toda la baraja de soluciones que Microsoft puede ofrecer en ese respecto. Y desde luego, en ese mismo tenor, la gestión sencilla y flexible para facilitar las tareas de TI, porque no olvidemos que al ser dispositivos, cuando hablamos de Windows Professional, estamos hablando de dispositivos que específicamente se están ejecutando en estas organizaciones, desde pymes hasta grandes organizaciones, pero que desde luego están buscando, por un lado, la seguridad en la propia plataforma, que los usuarios, los colaboradores puedan tener todas las facilidades, puedan contar con una plataforma de última generación, pero también es cierto que tenemos que pensar en la parte de la gestión de TI. ¿Cómo estamos armando, cómo estamos dotando a estos equipos de TI para que puedan gestionar de manera más eficiente los dispositivos? Entonces, bueno, en ese mismo sentido, pues se habla de esas características. Entonces, bueno, específicamente cuando hablamos hoy de dispositivos portátiles, dispositivos que pueden en ese sentido o que forman parte de la baraja de dispositivos de los colaboradores de los ejecutivos, pues también es cierto que sabemos que hay una base instaurada importante en ese sentido de iPad, de Macs. Y en ese mismo tenor, pues en el lado de Microsoft tenemos amplias opciones para variedad de dispositivos, sabiendo de antemano que algunos de esos dispositivos de Apple, pues básicamente comienzan en varios miles de dólares, ¿no? Es decir, los precios iniciales comienzan por ahí de varios miles de dólares y en el sentido de Windows 11, pues al ser al tener esta posibilidad, esta asociación con muchísimos fabricantes de dispositivos, pues se cuenta justo con una disponibilidad grande en cuanto a necesidades de características, o sea, se puede apegar, estamos buscando un dispositivo por características, pero también apegado a un presupuesto, pues es mucho más fácil que en ese mismo sentido podamos tener esa opción, ¿no? Con dispositivos que desde luego van a venir preinstalados con Windows 11. Entonces, esto nos garantizará, pues desde luego que una empresa, una organización pueda obtener el dispositivo adecuado. ¿Ok? Entonces, en ese mismo sentido, por eso se habla de la amplia disponibilidad de dispositivos. Desde luego, en características de innovación, elegancia, productividad, pues también es este mismo concepto de no necesitar que los colaboradores tengan más de una plataforma para poder en ese sentido tener la parte de portabilidad, tener la parte de poder trabajar de manera remota, pues obviamente un mismo dispositivo Windows puede fungir para poder tener esa dualidad en las características de trabajo. Es decir, portátiles dos en uno, delgados, ligeros, con acceso a través de táctil por medio de lápiz de voz, contrario a las opciones limitadas que podrían tener con respecto a otra plataforma. Entonces, y el otro argumento importante también cuando hablamos de manejo de objeciones, pues desde luego se centra sobre todo en la compatibilidad de software, que como sabemos,
La amplia base instaurada de aplicativos, pues está básicamente del lado de la plataforma Microsoft. Entonces, en ese mismo sentido, software nuevo, software que puede de alguna manera trabajar con entornos previos, hablando específicamente de aplicaciones de 32 bits, bueno, pues forman parte de las potencialidades que tiene esta compatibilidad. Y si hablamos, por ejemplo, de versus el problema que podríamos tener con otro tipo de plataforma, pues desde luego que tiene que ver con la arquitectura, ¿no? Esta problemática que se podría tener para admitir aplicaciones heredadas y que de alguna u otra manera podrían poner en problemas a las organizaciones, ¿no? Porque para poder garantizar su ejecución se tiene que tener otra serie de elementos o de softwares para garantizar que en una plataforma distinta puedan ejecutarse todo este tipo de softwares. Ya habíamos puntualizado la parte de la disponibilidad de periféricos. Es decir, es cierto que hay una gran variedad de dispositivos, prácticamente todos compatibles con Windows 11, es decir, hay una base bastante interesante para poder orientar a las organizaciones para que obtengan el hardware adecuado para, en este caso, satisfacer sus requerimientos, sus necesidades en específico. Entonces, desde luego, sin afectar, en ese mismo sentido, la productividad ni los presupuestos. Entonces, bueno, cuando hablamos de tener este ecosistema mucho más consistente, mucho más sólido, pues se habla de, dentro de, por ejemplo, Teams, tener una colaboración más inteligente que el propio, la propia herramienta de comunicación está integrada de manera óptima para Windows 11, poder facilitarnos compartir de manera muy rápida aplicaciones, pero también manejar dispositivos variados para poder conectarnos, es decir, cámaras de alta resolución, micrófonos de alta resolución y desde luego con esta sólida compatibilidad para ejecutar incluso desde el propio Teams aplicativos. Entonces, en ese mismo sentido, cuando hablamos de los espacios para colaboración de otra compañía, pues básicamente esas mismas soluciones no están orientadas para el área empresarial y desde luego pues presentan esta poca consistencia y poca solidez. Entonces, cuando hablamos de mucho más productividad, desde luego es aprovechar todas estas características que forman parte de la plataforma. Es decir, acelerar estas cargas de trabajo. Ya vimos que incorporando características de inteligencia artificial que nos van a ayudar a ser mucho más productivos y desde luego que sabiendo que en otros dispositivos como Mac OS no tenemos opciones, por ejemplo, para pantalla táctil ni lápiz, pues en ese mismo sentido podemos perder esa funcionalidad versus la que podríamos tener seleccionando de la amplia base de fabricantes un dispositivo adecuado. Entonces, bueno, desde luego también es una característica. Ahora bien, si nos orientamos para elementos de competencia con respecto a Chrome OS, pues también estamos más o menos operando en ese mismo sentido, ¿no? Windows 11 nos ofrece desde luego la interfaz de usuario simplificada y optimizada y desde luego cuando pensamos en la opción que nos podría ofrecer Chrome OS, pues es básicamente estos equipos Chromebooks que tienen una experiencia multitarea que no está totalmente afinada para estas interfaces que estamos hoy manejando dentro de Windows 11. Entonces, mejor inversión cuando hablamos de TI, desde luego por garantizar la compatibilidad para pymes moderna, la compatibilidad con espacios de trabajo híbridos, es decir, saben perfectamente que cuando hablamos de tener la posibilidad de trabajar de manera local, pero también eh, de manera remota, pues es conceptualizar este tipo de funcionalidad híbrida. Entonces, en ese mismo sentido, el simple hecho de tener una plataforma que pueda requerir, que pueda tener estos requerimientos de costes adicionales, pues ya por ahí nos está hablando de algunas limitaciones. Entonces, desde luego, cuando les mencionaba estas experiencias enriquecidas, perdón, para pymes modernas, pues desde luego es todas estas características de las que hemos hablado en Windows 11 y que están disponibles en todo el ecosistema. Entonces, puntos de diferenciación, puntos sobre los que tenemos que tener claridad con Windows 11, cómo puede superar fácilmente a la competencia, pues desde luego ya se los había incluso
mencionado de manera inicial. Es decir, esta seguridad sin igual, la protección potente por defecto, es decir, que ya por, por defecto al momento de iniciar un dispositivo, de inicializarlo, ya vamos a contar con todas las capas de seguridad necesarias y desde luego con estas incorporaciones del modelo de Zero Trust, pues también tienen una garantía para la gestión de la información. Es decir, este nuevo enfoque en el cual podemos, con seguridad basada en accesos condicionales, pues desde luego tenemos estas posibilidades, ¿no? Versus en el sentido estricto, la seguridad tradicional que se basa solamente en uno o en un par tal vez de elementos de validación con respecto a la identidad. En ese mismo sentido, por eso hablamos de esta protección potente, esta visión práctica de la seguridad que cuando hoy estamos revisando las encuestas de empresas que ya implementaron, por ejemplo, Windows 11, pues rápidamente vemos data que puede de alguna u otra manera soportar esto que mencionamos, ¿no? Es decir, la baja en los ataques de seguridad exitosos hasta en un 20% en comparación con la propia plataforma Windows 10. Y no quiere decir eso que Windows 10 haya estado mal. Windows 10 en algún momento fue diseñado para un espacio de tiempo adecuado. Hoy claramente todos entendemos la diferencia o cómo es diferente la forma en la que estamos trabajando versus la que estábamos trabajando hace años. Es decir, hoy tenemos claramente definida esta posibilidad de trabajo híbrido cuando antes no era una norma. Si bien ya algunas compañías podían empezar, ya habían empezado sus trabajos de esta manera, ya lo veían de manera natural, pues no era la norma general. Y hoy la realidad es que esta es la norma. Y eso simple y sencillamente hace que tengamos muchos más riesgos, que estemos enfrentados a muchos más riesgos y necesitemos muchos más elementos de seguridad que los que en su momento nos podía ofrecer, en este caso Windows 10, ¿no? Entonces, por eso vemos ese comparativo incluso con la propia plataforma Microsoft, como comparativamente Windows es mejor en ese sentido, ¿no? Porque simple y sencillamente se está elevando el nivel de seguridad. Entonces, cuando hablamos igual de cómo las pymes pueden obtener un 60% de ahorro de costos pagando soluciones integrales de seguridad y cumplimiento de identidad de Microsoft, pues también vemos esa intencionalidad, ¿no? El hecho de poder tener una visión del todo en cuanto hablamos de seguridad. Entonces, este enfoque integral, pues solamente se puede tener en el apartado de Microsoft, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, los desafíos que podría enfrentar una plataforma como macOS, pues desde luego la dependencia de terceros, es decir, esta visibilidad fragmentada para TI. Es decir, esto podría simplificar y podría significar incluso graves riesgos de seguridad cuando hablamos de que se requieren distintas opciones de seguridad para poder gestionar, para implementar este tipo de dispositivos y desde luego también en cuanto a la vulnerabilidad de ataques que implican, por ejemplo, y eso creo que no es ajeno para todos los que están presentes en esta sesión, que muchas de las brechas de seguridad tienen que ver desde luego con los usuarios finales, es decir, con cómo en ese sentido tienen o no las herramientas para poder gestionar de manera adecuada la identidad, que por eso se menciona ahí que es el eslabón más débil de ciberseguridad. En general, como el concepto está fuertemente apegado a esa característica, ¿no? Entonces, cuando vemos hoy este cambio de paradigma en cuando se está integrando en la parte de gestión de identidad el modelo Zero Trust, pues estamos viendo una elevación total y completa con respecto a las características de seguridad. Entonces, por eso se menciona que en estos desafíos que se tienen cuando incorporamos plataformas que de facto no fueron diseñadas o que no tienen estas características, pues desde luego la dependencia de terceros, la falta de características de seguridad y versus, en este caso, las ventajas que puede plantear, en este caso, las soluciones de Microsoft. Entonces, también en ese mismo sentido, cuando hablamos de los mitos que se pueden tener con respecto a estos Chromebooks, a este sistema operativo Chrome OS, pues desde luego, la oportunidad sobre todo se centra en cómo los dispositivos Windows pueden proporcionar niveles mucho más elevados de seguridad. Entonces, y desde luego hoy incorporando incluso hardware, como ustedes lo saben, ¿no? Es decir, el hecho de agregar características a través de estos módulos criptográficos como un elemento de hardware, pues suman desde luego en esas características. Cuando pensamos en compatibilidad de aplicaciones,
ahí prácticamente el elemento se hace presente por sí mismo, ¿no? Es decir, la tasa de compatibilidad de aplicaciones excepcional del 99.7%, pues desde luego lo hace o lo convierte en la mejor opción para clientes que buscan una transición perfecta hacia el último o al sistema operativo de vanguardia. Entonces, estas incompatibilidades, pues desde luego en diversos porcentajes se hacen presentes en distintas plataformas, ¿no? Cuando hablamos de la mayor tasa de compatibilidad y de la fiabilidad de ejecución de las aplicaciones. Entonces, ¿qué otros elementos también es muy seguro que lleguen a mencionársenos? Pues las limitaciones de las apps con respecto a Mac OS. Es decir, el simple y sencillo hecho de tener una sola plataforma que pueda gestionar incluso aplicativos 32, W32, que versus, por ejemplo, en los últimos procesadores, en la última arquitectura disponible dentro de MacOS, pues es imposible poder ejecutarlo. Entonces, de esa misma manera, pues ahí ya vemos esta clara diferenciación y limitación por el lado de MacOS. Problemas de virtualización, es decir, la última actualización basada en Intel en una nueva MacBook basada en M puede parecer, sí, desde luego muy emocionante, pero el tema de las máquinas virtuales de Windows que no funcionan debido a la incompatibilidad de arquitectura, pues en ese mismo sentido se tiene un problema, ¿no? Y si también en ese mismo tenor nos ponemos a pensar que del lado de Microsoft ya también se está trabajando en mucha más disponibilidad de dispositivos en arquitectura RM para gozar de estas ventajas de baterías que duren mucho más tiempo, pues ya tenemos prácticamente este argumento o esta posible mención por parte de los clientes también ya resuelto, ¿no? Y desde luego, cuando pensamos en el simple hecho de que no necesitas dentro de la plataforma Microsoft software adicional para garantizar la compatibilidad, pues ya eso por sí solo garantiza la parte de rentabilidad. Entonces, en ese mismo sentido, el simple hecho de tener una sola tienda para los aplicativos y que de la misma forma podamos coexistir con aplicaciones W32, pues también significan amplias posibilidades, ¿no? Entonces, el simple hecho de tener dos aplicaciones separadas, pues hace desde luego que las experiencias no sean las mejores cuando pensamos en los aplicativos que requerimos, por ejemplo, dentro de la plataforma Macros, ¿no? Vamos a requerir entrar a la plataforma de tienda de aplicaciones de Apple y adicional también garantizar la compatibilidad con las aplicaciones de Microsoft. Entonces, ya estamos viendo por ahí una gestión del caos. Entonces, desde luego, cuando pensamos en las limitaciones que igual pueden enfrentarse dentro de una Chromebook, vemos problemas de implementación obstaculizada por simple y sencillamente que no se cuenta todavía con las herramientas para gestionar este tipo de dispositivos. Sin software de terceros, es decir, no porque no existan, sino que las opciones todavía son muy limitadas. Entonces, sin aplicaciones de escritorio con todas las funcionalidades. Es decir, cuando tenemos las funcionalidades, cuando tenemos los aplicativos, no tenemos todas las funcionalidades. Y eso de la misma forma, pues limita este trabajo fuera de línea. Entonces, de la misma forma, cuando pensamos en periféricos, en características adicionales, pues la base más importante de dispositivos diseñados para Microsoft Windows, pues es enorme, ¿no? Entonces, en ese mismo sentido, el hecho de simplemente seleccionar una impresora, un ratón, el hecho de estar buscando, por ejemplo, que sea compatible con una plataforma en específico, pues ya nos habla de una limitación, ¿no? Y en el caso de saber que prácticamente todos los dispositivos en el mercado, todos los impresoras tienen esa compatibilidad con Microsoft Windows, pues es desde luego ya una garantía de entrada, ¿no? Entonces, ¿qué posibles inconvenientes podemos tener, por ejemplo, con iPads en el tema de adaptadores y poder requerir, por ejemplo, adaptadores adicionales para conectar pantallas adicionales? Pues ahí tenemos el primer stopper, ¿no? Una iPad Pro solo admite una pantalla externa. Entonces, en ese mismo sentido, ya estamos limitados, ¿no? En el tema de gestión de dispositivos adicionales, pues Microsoft nos da la posibilidad de gestionar múltiples pantallas incluso en resoluciones altas, ¿no? En 4K. Entonces,
ya de por ahí estamos viendo estas limitaciones, ¿no? En el caso de Chromebooks, en el mismo sentido, al ser esta base instalada de Microsoft la dominante, pues en ese mismo sentido, dispositivos que sean compatibles con, por ejemplo, Mac OS, en el sentido de periféricos, impresoras, escáneres y demás, pues van a tener una problemática en en ese mismo sentido. Entonces, 11 razones para elegir Windows. Cuando lo mencionamos de cara a los clientes, pues tenemos una amplia disponibilidad de procesadores de la mano de distintos fabricantes. Es decir, podemos desde luego buscar equipos, como ustedes saben, que estén enfocados sobre todo a equipos de valor, que les llamamos así. Es decir, equipos que apegados a presupuestos reducidos podamos elegir una configuración de dispositivo específica y desde luego cuando en el punto número 2 nos ponemos a pensar en la compatibilidad de aplicaciones, pues también tenemos garantizada de alguna u otra forma esa compatibilidad. En el aspecto de diseño multitarea, pues no es novedad para todos ustedes que Microsoft, de la mano de los fabricantes, tanto Intel como AMD, como Qualcomm, pues básicamente ha trabajado de manera muy fuerte para que esta realidad de multitarea se haga presente. Es decir, que dentro de un dispositivo podamos ejecutar múltiples tareas sin comprometer el rendimiento. Desde luego, en el apartado específico de mayor duración de la batería, pues también en ese mismo sentido, ya les mencionaba, ¿no? Que hoy estamos viendo cada vez más dispositivos de arquitectura ARM, en el cual se puede sacar partidos, pero en dispositivos que no tienen arquitectura ARM, que tienen arquitectura tradicional, pues también hay un fuerte impulso por parte de los principales fabricantes en que esa sea una característica en la cual se estén enfocando el diseño de esos dispositivos. Es decir, que se garantice la eficiencia con la cual se está manejando la energía. Y esto, desde luego, para darle más autonomía a los dispositivos, pero también como parte de esta preocupación constante en reducir las emisiones de carbono, que también es una preocupación por parte de Microsoft. Desde luego, cuando hablamos de las capacidades que hoy tiene la plataforma para sincronización entre móvil y PC, y que es algo que se agregó en la última actualización, la posibilidad de conectar nuestro dispositivo móvil a nuestro equipo de cómputo para poder tener a la mano nuestros contactos, incluso realizar llamadas vía este enlace Bluetooth o incluso ejecutar algunos aplicativos en algunos mercados, pues desde luego también nos da esta posibilidad de sincronización. La seguridad avanzada, que creo que es algo que no tendría mucho que profundizar, pero que como ustedes saben es el punto fuerte de Microsoft cuando hablamos de capacidades agregadas a la plataforma para garantizar esa seguridad avanzada y dispositivos de núcleo seguro. Entonces, desde luego, ese punto, digo, no voy a detenerme demasiado en ese punto en este momento, pero como ustedes saben, es donde podemos abundar más con respecto a características de seguridad, ¿no? Lo que puede incorporarse ya como seguridad por defecto, las distintas capas de seguridad, el modelo que ha adoptado Microsoft de Zero Trust, en fin. Y desde luego, cuando hablamos de popularidad entre las empresas, pues desde luego es la base instaurada más importante que se tiene o la plataforma más importante que se tiene instaurada. Entonces, también en ese mismo sentido, en ese punto número 7, pues podemos profundizar bastante con respecto a nuestros clientes. El hecho de tener soluciones que están contenidas en un solo paquete, que están de alguna manera organizadas por medio de tener un solo centro de costos, pues desde luego nos dan ese sentido de ahorro financiero. Y desde luego, ese mismo sentido es importante para muchas de las compañías. Y cuando nos ponemos a pensar en el punto número 9, es decir, esta facilidad de gestión, facilidad de tener herramientas en las cuales están diseñadas ex profeso para la plataforma Microsoft, pues desde luego nos da estas posibilidades. El que podamos gestionar dispositivos y no solo dispositivos, sino aplicaciones y la información en este caso que se está transfiriendo a través de las mismas, ¿no? El poder limitar, el poder en todo momento tener control de esta información. Y desde luego, cuando pensamos en el punto 10 de retención de empleados, pues desde luego por gozar o dotar de una plataforma que es la más común, la más instaurada y por lo mismo la que puede ser más fácilmente adoptada. Entonces,
Desde luego, en cuanto hablamos del punto 11, pues ahí podemos echar a volar nuestra imaginación, ¿no? Porque la diversidad de opciones con la que contamos es realmente enorme. Es decir, hay un dispositivo específico para un requerimiento específico de un fabricante en cualquier parte del mundo. Es decir, estamos viendo dispositivos que están buscando innovar en la forma en la que estamos interactuando con los equipos de cómputo, dispositivos que están buscando innovar en cuanto a la calidad que nos están ofreciendo, es decir, estos dispositivos de distintas y altas resoluciones, micrófonos igual de la misma resolución, de altas resoluciones, y desde luego nuevos dispositivos que están evolucionando de manera constante con el tema de conectividad, es decir, nuevos estándares, cada vez donde podemos ver mucho más velocidad, por ejemplo, en estándares de Wi-Fi. Entonces, en ese mismo sentido, desde luego, cuando hablamos de diversidad de opciones, pues justo nos referimos a todas estas características. Entonces, una de las características cuando hablamos de elección de procesadores es esta afirmación que se hace normalmente, ¿no? El nuevo chip de Apple, la afirmación que se menciona, cambia el juego y dado que el chip M2 aporta aún más velocidad y eficiencia energética. La respuesta, incluso ahora pegada a este último lanzamiento que se hizo esta semana del lado de Microsoft, es decir, sí están estos nuevos chips, pero no hay posibilidad de elección. Es decir, esa simple limitante de un solo tipo de arquitectura, un solo tipo de silicio, pues limita o encierra la posibilidad de elección. Pero en ese mismo sentido, Microsoft también hoy tiene una apuesta de dispositivos que hoy también están fuertemente enfocados a proporcionar estas experiencias ARM de la mano de Qualcomm. Entonces, bueno, pues también de este lado existe esa posibilidad, si de gozar de las funcionalidades que encierra la arquitectura ARM se trata, ¿no? Y obviamente sin dejar de lado el ecosistema en el cual estamos ya trabajando desde hace varios años, ¿no? Es decir, el ecosistema de procesadores Intel, AMD de arquitectura tradicional, que también, como les mencionaba, está fuertemente enfocado en estos líderes poder establecer todos estos estándares de innovación y de rendimiento. Es decir, cada vez estamos viendo procesadores mucho más rápidos, mucho más potentes y estamos incorporando hoy una nueva gama de procesadores. Como ustedes lo saben, esa nueva gama hoy está de la mano de estos nuevos procesadores NPUs, de estos procesadores neurales que tienen como misión principal el poder ejecutar estos algoritmos de inteligencia artificial. Entonces, desde luego ya en ese simple hecho del poder ahora gozar también de dispositivos que ejecutan plataforma ARM y que pueden de alguna u otra manera también cerrar la brecha de requerimientos, no olvidemos que esto se trata de posibilidades, es decir, sí dispositivos que están enfocados al ambiente empresarial, que tienen la posibilidad de ejecutar aplicativos heredados incluso y que tienen eh, esta característica de poder dotarse de los procesadores más rápidos y potentes de AMD Intel, pero también del otro lado, los procesadores también más rápidos y potentes de Qualcomm que tengan la factibilidad, la posibilidad de dar grandes autonomías, que sobre todo es en ese segmento cuando la arquitectura ARM saca provecho, ¿no? El poder dotar de autonomía a un dispositivo para que cuente con una mayor duración de la batería. Entonces, pues ya estamos viendo que en ese sentido se equipara esta competencia que en algún momento, cuando hablamos de estas afirmaciones de que solo los procesadores de Apple tienen esta posibilidad de tener mucho más rendimiento en arquitectura ARM, pues ya está prácticamente fuera de lugar, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tenemos de este lado todas esas posibilidades y que al final es lo importante para nosotros y para nuestros clientes, esta posibilidad de elección. Entonces, desde luego, estamos centrando también la conversación en esa característica. Entonces, bueno, ya también vimos que cuando hablamos de compatibilidad de aplicaciones, es decir, si bien es cierto que algunos aplicativos, y ojo en el punto que estoy mencionando, algunos aplicativos se ejecutan en Mac, pues también es cierto que otros aplicativos de otros líderes o de estándares que ya son líderes en el mercado,
pues tienen problemas para ejecutarse en la plataforma de Apple. Entonces, por eso es que vemos como elemento de manejo de objeciones y sobre todo como argumento fundamental esta 99.7 compatibilidad de aplicaciones con Windows 11. Entonces, desde luego que para compartir con nuestros clientes, para manejar ese tipo de objeciones, pues desde luego tenemos ese elemento. Obviamente, cuando hablamos de la posibilidad de diseño para multitarea, pues también en ese mismo sentido, no es algo novedoso, no es algo con lo que estemos hablando como una innovación del lado de Microsoft, porque es algo de lo que ha sido dotada la plataforma desde versiones previas. Entonces, tenemos desde luego la posibilidad del asistente de snaps, los grupos de snap, múltiples escritorios, la posibilidad de trabajar de distintas formas, es decir, con la parte táctil, con lápices, que no son características que están disponibles en esas otras plataformas. Entonces, de alguna otra forma, cuando hablamos de escenarios compete, sobre todo nos referimos a eso, ¿no? Entonces, ya por aquí les mencionaba, ¿no? La mayor duración de batería como elemento fundamental en las afirmaciones, por ejemplo, de Apple, ¿no? Se dice que, o está, me parece que un comercial en el cual se menciona que de Nueva York a Singapur con una sola carga, es decir, 22 horas al dispositivo. Entonces, la respuesta de Microsoft Windows en ese sentido ofrece estos fundamentos de primera clase, por eso que ya les mencionaba, dispositivos que ofrecen estas cargas de larga duración, pero hoy también ya fuertemente nuevos dispositivos que estarán próximos a lanzarse en próximos meses con arquitectura RM, con la incorporación de la inteligencia artificial, con estos procesadores neurales y que dan respuesta justo a esta afirmación que se menciona del lado de Apple, ¿no? Y desde luego, cuando hablamos de la sincronización entre móvil y PC, pues ya forma parte de la característica, de una característica dentro del propio sistema operativo, ¿no? Y este elemento de la seguridad, como ya se los mencionaba y lo pueden ver en pantalla, que consta de estas distintas capas de seguridad dentro de la plataforma. Es decir, sí, seguridad basada en el silicio a través de estos módulos criptográficos en dispositivos de alta gama, procesadores Microsoft Pluton y evidentemente capas distintas de seguridad. Es decir, que el sistema operativo tenga sus propios elementos de protección, que los aplicativos tengan sus propios elementos de protección, que la gestión de identidad tenga sus propios elementos de protección y que la gestión en la nube incorpore estos modelos de Zero Trust que les había mencionado. Entonces, en ese mismo tenor, pues Windows 11 es el sistema operativo más seguro hasta este momento, con esta seguridad lista para usar. Entonces, prácticamente cuando hablamos de esta característica, pues desde luego ya nos podemos focalizar en todo esto que les he mencionado, ¿no? Cuando hablamos de popularidad, este punto 7, la popularidad entre las empresas, entonces mencionan que las empresas más innovadoras ejecutan en Mac. Entonces, bueno, del otro lado vemos la realidad de esta amplia difusión de la plataforma, del mayor número de clientes comerciales confían en Windows, como esta gran mayoría de empresas comerciales de todos los tamaños que están ejecutando dispositivos con Windows. Entonces, bueno, ahí fácilmente podemos tener elementos comunes de discusión cuando hablamos acerca de una objeción de este tipo, ¿no? En el tenor de ahorro financiero, la afirmación de que con Mac se ahorra más dinero, que menos tickets de soporte pueden ayudar a que esto sea menos costoso, pues desde luego cuando hablamos de Windows, hablamos de este TCO mucho más bajo con respecto a las computadoras de la competencia, que comienza en dispositivos de $999, en dispositivos de nivel de entrada, y que pueden tener pantallas de más de 14 pulgadas. Entonces, bueno, ya estamos viendo desde luego este centro importante, ¿no? Entonces, en cuanto a familiaridad con TI, pues desde luego también tenemos esta posibilidad, ¿no? Que esto signifique un ahorro financiero por tener prácticamente todas las soluciones de gestión, todas las herramientas comunes del lado de TI. Entonces, en ese mismo sentido, esto significa desde luego un ahorro financiero. De la fácil gestión, igual ya estábamos hablando hace un segundo, ¿no? Es decir, que la posibilidad de tener herramientas conjuntas y simplificadas para administrar dispositivos dentro de Windows, pues es prácticamente una realidad, ¿no? Es decir,
estas herramientas en la nube que nos ayudan a facilitar el tema de actualizaciones, de gestión, de implementación, por ejemplo, con tecnologías como Autopilot que nos pueden garantizar mediante que solo el colaborador tenga su usuario y su password, inmediatamente entregarle todas las posibilidades de personalización, configuraciones, aplicativos, eh, políticas específicas implementadas del lado de TI, que de otro lado, con otro tipo de plataformas, se hacen mucho más complejas de implementar. Entonces, por eso, desde luego, vemos ese punto 9 con esta fácil gestión, ¿no? Y desde luego, el simple hecho de que eh, Microsoft Windows es una de las marcas más confiables en todo el mundo cuando hablamos de esta amplia base instaurada de dispositivos, pues también nos habla de esta posibilidad de retener a los empleados, ¿no? ¿Por qué? Porque los dotas de una plataforma básicamente que ya conocen, que no necesitan de alguna manera adecuar para poder funcionar versus tener que trabajar en distintos tipos de plataformas y por ende tener que aprender a manejar distintos tipos de plataformas. Entonces, hablábamos también como punto 11 de la diversidad de opciones y de la afirmación que se menciona de que hay una Mac para cada trabajo. La realidad es que cuando hablamos de la disponibilidad de dispositivos en el caso de Microsoft, pues tan solo podemos pensar en que hay una infinidad de configuraciones posibles de la mano de dispositivos que ofrecen funcionalidades totalmente distintas entre distintos fabricantes. Entonces, bueno, podemos decir que hay un dispositivo Windows para cada escenario posible, ¿cierto? Entonces, desde luego, todo lo que hemos revisado el día de hoy en esta sesión en la que han sido tan amables de acompañarnos, pues básicamente son mensajes que tienen que ver sobre todo con el manejo de objeciones. Como su nombre lo dice, el escenario de compete. Por eso es que normalmente mencionamos como punto de referencia a la competencia porque sabemos que del lado de los clientes en algún momento se puede llegar a mencionar ciertos conceptos que pueden no estar completos cuando solamente hasta cuando nosotros podemos en ese sentido poder elaborar, poder discutir con los clientes para justo ofrecerles muchas más opciones y opciones distintas, por ejemplo, cuando están enfocadas fuertemente a ciertos de los mensajes que vieron alrededor de esta presentación. Entonces, eso cerraría, por ejemplo, el mensaje de hoy, pero también es importante que nos centremos en que la información de primera mano es lo que nos va a poder ayudar a poder gestionar, poder manejar casos difíciles incluso con los clientes. Entonces, en ese mismo sentido, ExpertZone es ese portal que está diseñado justo para ustedes. Es decir, que puedan tener elementos de primera mano, que puedan tener toda la información necesaria comercial. Sí, es cierto que diseñamos todos estos webinars, todas estas comunicaciones con ayuda de todos los mayoristas desde el lado de Microsoft, pero la realidad es que cuando nosotros queremos tener de primera mano, que queremos acceder a información de manera inmediata porque un cliente así me lo está solicitando, pues podemos desde luego contar con este portal de ExpertZone. Entonces, del lado de Experson pueden registrarse, pueden tener una cuenta Microsoft solamente para ligarse e inmediatamente incluso compartir sus logros a través de LinkedIn con estas distintas acreditaciones que pueden dar o dotar del sentido de que ustedes son estos asesores de confianza en el lado de la plataforma Microsoft. Entonces, está, por ejemplo, desde luego el material que hoy les compartimos de Windows 11 Pro Compete y el material, por ejemplo, para la acreditación de Windows 11 Pro 23H2. Entonces, los invito encarecidamente a que puedan ingresar a estos portales, escaneen los códigos QR y puedan tener esta posibilidad de contar de primera mano con esta información que es uno, importante que la tengan a mano, es decir, que si algún concepto por ahí entre los entrenamientos que brindamos no quedó claro, bueno, lo puedan reafirmar dentro de la plataforma y desde luego puedan posicionarse, porque esa es la principal idea, como estos consultores de confianza. Entonces, déjenme ver si por aquí vamos a tener el espacio de preguntas. No he dado la oportunidad de revisar el área de preguntas y respuestas. Creo que ya por ahí Paula me ha estado ayudando un poco. Déjenme ver.
Y no, me parece que no hay hasta ahorita una pregunta. Déjenme ver por el lado del chat, ¿no? En el área de preguntas y respuestas, igual, si tienen alguna duda, algún comentario, por favor, estoy a su disposición para poder responder esas preguntas. Y recuerden también, estamos ya muy cerca de compartirles en distintas sesiones, me parece que van a ser esta misma semana, esto que justo les mencionaba hoy, ¿no? A propósito de dispositivos de arquitectura RM, que también en ese mismo sentido van a formar parte de la oferta de Microsoft con estas Copilot Plus PCs. Entonces, también estén muy atentos a estas próximas sesiones. Ok, ya por aquí tenemos una respuesta. Muchísimas gracias. Me dicen que todo bien, que muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes por la comunicación. Paula, algo que quieras puntualizar, algo que quieras mencionar. No, agradecerte por toda la información que nos brindaste y recordarles que la grabación de esta sesión se les estará enviando por correo junto con las otras sesiones también. Perfecto. Entonces, vamos a dar 2 minutitos más por si están formulando una pregunta de algo que. Ah, claro, que si puedo colocar el nuevo el QR para la acreditación, claro, con muchísimo gusto. Ahí ya lo tienen en pantalla. Fecha estimada de los dispositivos, Jamie, yo creo que va a ser por ahí de junio 20 y algo, probablemente, pero ya la comunicación de estos dispositivos va a ser en esta, ya bueno, fue a partir de la semana pasada, pero estarán corriendo todas estas comunicaciones a lo largo de estas siguientes semanas. Y la disponibilidad de dispositivos y de la mano de las distintas marcas, desde luego ya estará por ahí de junio 20. Déjame regresar. Ya por ahí creo que tomaron el QR. Cierto, ¿verdad? Ya lo tienen. Y por ahí, en lo que me regreso, Jessica, a tu pregunta, están mencionando por qué instalar Windows, por qué al instalar Windows 11 hay dos versiones, una que te pide conectarte a Internet y otra que no. Ok, no es que existan dos versiones de Windows y que una te permita o no conectar, solicitar la cuenta Microsoft. Más bien, la última actualización de Windows 11 hace necesario loguearse con una cuenta Microsoft. La razón de eso es muy fácil. Es principalmente por la vocación hoy del sistema operativo que apunta fuertemente a características en la nube. Es decir, si hoy tú no tienes una cuenta Microsoft para poder gozar de esas ventajas, pues estás limitando las características que puedes tener dentro del dispositivo. Desde luego, no es prohibitivo que puedas hacer una cuenta local si es que así lo deseas. Puedes, para un cliente en específico, crearle una cuenta Microsoft que se llame soporte, te logueas con esa cuenta y después le creas las cuentas locales que decida, ¿no? La realidad es que este tipo de interfaz en la última actualización está diseñada justo para poder gozar de todas estas características que les menciono, que apuntan fuertemente a la nube. Sí, me mencionaba por aquí Jessica con respecto a esto del punto 10, que si lo podría explicar el punto número 10. Y desde luego la retención de empleados, desde luego, tiene que ver con esto que les mencionaba, ¿no? Les desarrollé un poco la idea de que normalmente nosotros estamos fuertemente enfocados a trabajar o estamos muy acostumbrados a trabajar en una plataforma, incluso si lo vemos desde el punto de vista de trasladarte de la versión de Windows 10 a Windows 11, se tienden a conservar ciertos elementos comunes en la interfase para garantizar que los empleados no tengan que tener, por ejemplo, una curva de aprendizaje para poder dominar o poder manejar por completo el nuevo sistema operativo, la nueva interfase.
concretamente hablando de Windows 11, ¿no? Y en el mismo sentido, eh, el simple hecho de que tengan los empleados que aprender o que adecuarse a otras plataformas distintas, como pudiera ser Apple, como pudiera ser Chrome, y en ese mismo sentido, tener que tener esa curva de aprendizaje también, incluso para manejar ciertas eventualidades que no tienen tanto que ver con la parte de productividad, ¿no? Cómo de repente puedo compartir algo, cómo de repente puedo dar de alta una impresora o cómo puedo, en fin, o sea, son muchos elementos que son comunes a esta característica, ¿no? Por eso se habla de retención de empleados, por dotarles de una plataforma consistente. No sé si fui suficientemente claro, Jessica, con la respuesta. Pues mira, la realidad es que esta plataforma de Expert Zone prácticamente va a estar ahí disponible de aquí en adelante. O sea, hoy estamos dando este fuerte empuje a ella porque justamente nos dimos cuenta de que es necesario que ustedes tengan todos estos elementos de primera mano y que por lo mismo también puedan demostrar que tienen esos conocimientos y que pueden ser estos asesores de confianza para sus clientes. Entonces, ¿qué puede pasar? Sí, que alguna acreditación tenga que renovarse, es decir, si a lo mejor hay una acreditación que fue la del año pasado, hoy estemos viendo la nueva acreditación de este año y obviamente pues con todas las elementos que son novedosos, la tendremos que cumplir para después ostentar que tenemos la última acreditación. Pero en el tiempo estricto de cuánto tiempo van a estar disponibles estas acreditaciones, pues no tenemos una fecha, ¿no? Solamente atendiendo a esto que te menciono, Jessica. Perfecto. Y pues creo que ya no hay más preguntas y creo que estamos muy cerca al tiempo estipulado. En cuanto a la conectividad, ¿cuántos dispositivos se podrían interconectar? ¿Te refieres, Kimberly, a dispositivos entre sí o te refieres a, en este caso, monitores? Ahí igual si me puedes profundizar en tu pregunta. Pero bueno, lo que respondes, si te refieres a interconectividad de cuántos dispositivos, pues no tenemos un límite porque en el sentido estricto, cuando hablamos de espacios empresariales, pues es natural pensar que en empresas muy grandes podamos tener volúmenes importantes de dispositivos que necesiten estar interconectados, por lo mismo dados de alta en un Azure Active Directory, entonces como tal no hay una limitante. Ahora, si te refieres a los dispositivos que mencionaba yo por aquí de varias monitores, pues eso también depende, en este caso del hardware específico que tengamos, pero por regla general, por ejemplo, mi dispositivo puede manejar tres monitores distintos. Tiene un, tiene dos puertos HDMI, tiene un puerto DisplayPort y podría de alguna manera manejar otro dispositivo con USB-C. Entonces, bueno, hay distintas posibilidades, ¿no? De eso mucho depende de la configuración específica del hardware del que estemos hablando. Pero está esa posibilidad, desde luego, no solo acotarse a un solo monitor, por ejemplo. Y creo que no hay más preguntas. Ah, Guillermo Márquez. Guillermo Márquez, sí me presenté al principio, no recuerdo. Bueno, eh, Guillermo Márquez. No, justo mencionábamos de los puntos importantes, Jessica. En realidad de lo que trató esta sesión básicamente son puntos de compete para que tengas presente y que igual si tú puedes revisar este contenido dentro de Expert Zone, pues básicamente están todos estos elementos comunes, ¿no? Para poder manejar de manera correcta con tus clientes la comunicación en el sentido principales objeciones, principales puntos en los cuales te podrían establecer que si esto es compatible con la plataforma, que si otra plataforma les es más funcional por otro sentido. Pues todo este tipo de contenido lo puedes encontrar dentro de Compete. Igual me regreso
al vínculo para que igual lo tengas si es que no lo tomaste el código QR y lo puedas tener a la mano. Y bueno, pues creo que ya no tenemos más preguntas, Paula, ¿cierto? O a menos que tú me digas que por ahí tienes alguna otra. Creo que ya, Sí, creo que ya no tenemos más consultas. perfecto. Bueno, pues de mi lado solo me queda agradecerles. Muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias por su puntualidad, muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima sesión. Y muchísimas gracias también a ti, Paula. Muchas gracias, Guillermo, y muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Que tengan muy buen día.